Amén. ¿Cuántos nombres tienes? Pues si yo tuviera que contestar, yo tengo solo un nombre. Alejandro es mi único nombre. No me pusieron mis padres más que un nombre. Todos tenemos al menos uno. Algunos quizás de vosotros tenéis dos, algunos quizás tres, no lo sé. En Irlanda, como solo tienen un apellido, pues ahí es muy típico que tengan mínimo dos nombres, pueden tener 3, 4 nombres normalmente, porque como solo tienen un apellido, así es más fácil diferenciar unos de otros y no hay repetición. Y cuando un niño o una niña nacen, lo primero que se pregunta, lo primero que preguntamos todos es ¿qué nombre le han puesto? ¿Cómo le han puesto al niño o a la niña? Hay veces que los padres lo tienen ya decidido desde meses antes o incluso desde antes de que la mujer se quedara embarazada. Hay otras veces, incluso he oído algunos casos, que el niño o la niña nace y aún no saben qué ponerle. Por días el niño o la niña está sin nombre. Pero es lo normal, cuando un niño nace se le pone el nombre. En la Navidad, ¿qué celebramos? No celebramos la familia, aunque es bueno reunir la familia, no celebramos que acaba el año, no celebramos que un tiempo de fiesta, ni regalos, lo que celebramos es un nacimiento. Celebramos un nacimiento que ocurrió hace 2000 años. Y como en todo nacimiento, el bebé que nació tiene y tenía un nombre. Y aquí hemos leído que el nombre que le pusieron fue Jesús. Y llamarás su nombre Jesús. Jesús significa Salvador. Dice, y llamará su nombre Jesús o Salvador porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero ese no era el único nombre del Mesías. Ese no era el único nombre del Hijo de Dios hecho carne. Jesús tuvo otros nombres. Y en el texto que hemos leído hoy, quizá te habrás encontrado con el otro nombre, el que vamos a ver hoy. Un nombre que había sido puesto por un profeta. No que su madre se lo puso, un profeta por parte de Dios había ya anunciado 700 años antes que este niño tendría este nombre también. Y el nombre lo encontramos en el versículo 23 que dice, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Emmanuel no es el Manuel, como algunos quizá han pensado, no es eso a lo que nos referimos, es un nombre todo. Emmanuel es un nombre, uno de los nombres más importantes de Jesús. Y hoy queremos estudiar el significado de este nombre. Y se nos da ahí en la Biblia. ¿Qué pone en la Biblia? Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso es lo que pone, perfecto, Dios con nosotros. Así que, de manera simple, hoy queremos ver el significado de este nombre. Y vamos a ir palabra por palabra. Palabra por palabra. Hoy queremos ver lo que es Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? ¿Qué significa Dios con nosotros? Y en primer lugar, queremos ver a qué se refiere cuando habla de Dios. ¿A qué se refiere cuando habla de Dios? ¿A qué se refiere? Pues la Biblia, por supuesto, es el libro de Dios. La Biblia principalmente y primariamente nos habla sobre Dios. Dios se revela a sí mismo en la Biblia. Y la Biblia nos dice que cuando empieza la Biblia dice, en el principio creó Dios. No nos dice que Dios empezó a existir, no nos da argumentos de por qué, dice que Dios ya existía, porque Dios es eterno. Una de las características más importantes de Dios es que es eterno. ¿A qué se refiere con eterno? Pues se refiere a que no tiene principio ni fin. Dios es eterno, ha existido siempre, no tiene límite, no hay ningún cambio. Tú y yo cambiamos. Si ves una foto de ti mismo hace 10 años y te ves ahora y dices, madre mía, ¿cuántos cambios? Y hay más barriga, o hay menos pelo, o hay más lo que sea. Hay muchos cambios en nosotros, no solamente físicamente, sino también emocionalmente, nuestro carácter también cambia. Y lo que hace un año o dos pensábamos, yo nunca haré eso, a lo mejor ahora lo hacemos, cambiamos, pero Dios no cambia. Dios es eterno, es infinito, sin límite, inmutable, que no cambia. Y eso nos dice la palabra de Dios, Él es eterno. Pero también Dios es único. Dios es único. La Biblia dice que solo hay un Dios y ya está. El mundo te dice, no seas tan intolerante, no seas tan cerrado. No, hay muchos dioses. Tú crees en el tuyo, otro creerá en el suyo, pero hay muchos y hay que respetarlo. Pero piénsalo por un momento. Si hay muchos dioses, entonces en realidad no son dioses.
Porque si un Dios tiene que compartir su poder con otro montón de dioses, entonces no es Dios, entonces es lo mismo que nosotros. Solo puede haber un Dios verdadero. Solo hay un Dios verdadero. Para que un ser sea Dios tiene que tener todo el poder. Y si hay varios, entonces les tocaría competir por el poder. Eso es una contradicción. La misma definición de Dios nos hace darnos cuenta que solo hay un Dios verdadero. Pero Dios no es solamente eterno y único, es un Dios personal. Mucha gente piensa que Dios creó el mundo y lo dejó ahí como quien hace un reloj y lo deja ahí tirado y bueno, pues a ver cómo va la cosa en el mundo y Dios nos ha dejado aquí y no le interesa y está tan lejos que no le importa. No, Dios es un Dios personal y Dios al ser personal se ha dado a conocer. Se ha revelado a sí mismo. Y preguntas, ¿cómo podemos saber algo de Dios? Pues dos maneras. Una es mirando lo que nos rodea. Y aquí en la Sierra de Segura tienes mucho para mirar de lo que te rodea, que te habla que Dios existe. Cuando ves el cielo, el firmamento nos habla y nos declara la gloria de Dios. Cuando ves los animalitos corriendo, cuando ves los árboles de otoño, invierno, primavera, verano, cómo van cambiando. Cuando ves toda la lluvia, la nieve, todas esas cosas nos hablan que hay un Dios en el cielo. Pero no solamente por la creación. Dios se ha dado a conocer a través de su palabra. A través de su palabra conocemos a Dios. Él es un Dios personal, que es una persona y que se da a conocer. La Biblia, el mensaje es que Dios ha hablado. Así que Dios es personal también. Y en la escuela dominical, no voy a poner a ninguno de los niños y jóvenes que no quiero que pasen vergüenza, pero una de las preguntas y respuestas del catecismo que han aprendido es ¿qué es Dios? ¿O quién es Dios? No, a algunos quizá os acordaréis, a algunos no, pero la respuesta de esta pregunta es que Dios es espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Quizá algunos os acordáis que habéis memorizado eso, y muy bien por haberlo memorizado, pero nos da bastantes características de Dios. Nos dice que Dios es sabio. La Biblia llama a Dios el único y sabio Dios. 3 veces aparece ese nombre, el único y sabio Dios. Nosotros, incluso más ahora mismo, no sabemos lo que hacer. Tantas veces llegamos a un punto, es que no sé lo que hacer. Dios siempre sabe lo que hacer. Dios es sabio, Él siempre sabe lo que hacer en cada momento. No solamente sabio, Dios es también poderoso. Tiene todo el poder. Salmo 115 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Todo. Él tiene todo el poder. Él puede hacer lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Tú y yo no, pero Él sí. Él es soberano. Eso significa que Él es rey. Dios reina. Y recuerda, Dios está reinando. Dios tiene todo el poder. Dios reina. Ni los gobiernos de hoy en día, ni el presidente, ni la Unión Europea, ni Biden, ni Satanás, ni el hombre, ni la suerte, ni el horóscopo, ni el karma, como muchos hablan. Nada de eso reina. Solo Dios reina sobre todo. Él es poderoso y Él es el que está en control de todo. Pero también Dios es santo. Dios es santo, como podéis ver ahí. La Biblia lo llama a Él santo, santo, santo. Esa es la canción de los santos en el cielo. Aquellos que Dios ha hecho y ha declarado y ha hecho santos, cantan a Él, el que es santo por su misma esencia. Y la santidad de Dios habla de que es puro, blanco por completo, de carácter. Él está tan alejado del mal y del pecado que no lo puede ver. Y no solamente es santo, Él es justo. Él es justo. El juez de toda la tierra, así se llama, es uno de los nombres de Dios. Y el juez de toda la tierra no habrá de hacer lo que es justo. Él siempre es justo en todo. Nosotros muchas veces pensamos ser justos, pero somos injustos. No hacemos las cosas correctas ni juzgamos correctamente. Pero Dios es justo. Pero no solamente es justo, Dios es bondadoso. Bondadoso. De eso nos habla esa pregunta y respuesta, lleno de bondad. Él está lleno de amor. Eso dijo el apóstol Juan en 1 de Juan 4. Dios es amor. Sí, Él es justo y santo, pero es también amor. Y esta cualidad es preciosa, que Dios esté lleno de amor y de bondad. Y esta pregunta y respuesta, este catecismo acaba diciendo que Él es verdad. Y es que
hablamos del único Dios verdadero. Él es el Dios de verdad. Todo lo que Él dice es verdad. Toda su palabra es verdad. Todo lo que Él es en su esencia es verdad. Si quieres saber lo que es mentira y lo que es verdad, entonces tienes que ir a Dios. Compara esas cosas con Dios. Compara lo que has escuchado con Dios. Compara lo que has escuchado con la palabra de Dios y sabrás si es mentira o verdad. Si lo comparas con Dios, Él es la verdad infinita. Y todo lo que Él nos ha dado en su palabra es verdad. Así que ese es Dios. Y por un lado tenemos a Dios. En esta frase de Dios con nosotros tenemos a Dios por un lado. Y eso es lo que la Biblia nos habla de Dios. Por el otro lado nos tenemos a nosotros. Y el color evidencia la diferencia entre nosotros y Dios. Hay mucha diferencia, muchísima. Porque aunque Dios creó al hombre perfecto, desde el inicio el hombre cayó en pecado. Y el pecado, por supuesto, no está de moda hablar de pecado. Hay que hablar de error, hay que hablar de circunstancias, hay que hablar de traumas de la infancia, pero no pecado. Pecado no está de moda hablar de esto. Pero Dios nos habla que todos han pecado, que todos hemos pecado. Y el pecado, aunque el mundo no quiera hablar de eso, el pecado ha estado presente con el hombre desde el principio. El pecado ha estado con el hombre y el hombre ha estado con el pecado, siempre, desde el principio. No siempre porque Adán fue creado perfecto, pero desde que cayó, el hombre y el pecado han ido juntos, juntitos, pasito a pasito, siempre han ido el hombre y el pecado. Y eso nos hace ver que el hombre que como hombres nosotros estamos corrompidos. Estaba mirando y sí que existe esa palabra. Pensaba que solo se podía decir corruptos, pero también se puede decir corrompidos. Estamos corrompidos. El hombre se ha desviado. Eclesiastés 7:29, que es un libro que escribió el hombre más sabio, más inteligente de todo su tiempo, Salomón, y este hombre dijo esto. Eclesiastés 7:29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Salomón, después de investigar y pensar y meditar, dijo, esto he aprendido, algo he aprendido, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. El hombre se ha corrompido. No solamente eso, el hombre está destituido. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A veces oímos que un equipo de fútbol ha jugado y lleva muchos partidos perdiendo, ¿y qué hacen? Destituyen al entrenador. Siempre es el que hay que echar. Y lo destituyen, eso significa que lo echan de su cargo, lo ponen fuera de su cargo, destituido de su puesto. Había sido puesto en un cargo, en una posición, y lo echan fuera, porque ha fallado. Pues el hombre fue puesto en el huerto de Edén. Fue puesto en una relación cercana a Dios. Pero como el hombre cayó, ha sido destituido. Bien pronto fue destituido, ya para no estar cerca de Dios. El hombre había sido puesto cerca con Dios y fue destituido. Y es lo que causa el pecado, causa destitución, causa separación. Como dice el siguiente versículo, Isaías 59, 1-2, nos enseña que estamos separados de Dios. Isaías 59 dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Quizá tú dices, ay, es que yo oro a Dios y Dios no me escucha. Es que yo llevo tiempo pidiéndole a Dios por esto y Dios no me escucha. A mí nunca me escucha. Es que Dios no puede, es que Dios no es poderoso. Lo dice aquí bien claro. No se ha cortado su mano, no es culpa de Dios. No es ni se ha agravado su oído para oír. No es que Dios ya no te escuche. No, son vuestras iniquidades que han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Las iniquidades, el pecado nos separa de Dios. El problema no está en Dios, que no tenga poder para salvar o que no tenga la compasión para salvar. El problema no está en Él. El problema está en ti y en mí, en nuestras iniquidades. Y de pequeños a grandes, todos nos tenemos que dar cuenta de eso. El problema está en nosotros, en nuestro pecado, en que nosotros nos hemos desviado, nos hemos corrompido, nos hemos separado y por eso estamos destituidos.
Pero no solo eso, nosotros también estamos incapacitados. Alguien incapacitado es alguien que no es capaz de hacer algo. Y cada ser humano, cada persona, cada uno de nosotros estamos en un gran problema. Porque Cristo dijo bien claro, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Yo no sé mucho de los olivos, pero yo lo que sí que sé es que si cortas una rama del olivo y la dejas fuera, puedes venir el año siguiente y estarás seguro que ahí no vas a encontrar aceitunas. ¿Por qué? Porque está fuera del olivo. La rama está ahí tirada y ya no sirve para nada. Separada del olivo, nada puede hacer, no sirve para nada. Y te das cuenta de lo que implica eso para nosotros. Significa que separados de Cristo nada podemos hacer. Separados de Dios nada podemos hacer. No hay nada agradable a Dios que puedas hacer por ti mismo. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En nosotros como pecadores, sin Dios, no hay nada que podamos hacer para agradarle. Puedes hacer cosas morales, quizás, que a los ojos de los hombres estén bien, sí, pero no puedes hacer nada en ti mismo, en tu pecado, para acercarte a Dios, para llegar al cielo, para ganarte la entrada a la gloria. Nada puedes hacer sin Dios, nada. Estás incapacitado, estoy incapacitado. Y ya la última definición es no solamente eso, pero estamos muertos. Y es lo que habla Efesios 2, versículo 1, que lo estudiamos en nuestro estudio en Efesios. Vosotros estabais muertos, dice el apóstol Pablo, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y quizá los efesios decían, yo muerto, pero mira lo vivo que estoy, y me voy a correr y estoy más vivo que nunca. Pero el espíritu estaba muerto. Y si el espíritu está muerto, hay separación y un muerto no puede agradar a Dios. ¿Qué puede hacer un muerto? Nada. ¿Qué puede hacer un muerto espiritual? Nada agradable a Dios. Tenemos que darnos cuenta que el pecado mata. El pecado mata. El pecado mata. La paga del pecado es la muerte. El pecado causa la muerte irremediablemente. Le pasó a Adán y Eva, y así nosotros hemos heredado la misma naturaleza. Y el problema más grande que la Biblia nos muestra es que esta distancia entre Dios y el hombre se ha hecho ahora infinita. Se ha hecho infinita. No solo porque nosotros somos criaturas y Él es el creador, sino esta distancia se ha hecho infinita. La distancia es infinita, ¿por qué? Porque hemos pecado en contra de Él. Y el pecado ha hecho una división infinita. No puedes intentar saltar de un lado a otro. No se puede. Tus obras no sirven para ir a Dios. No se puede. Y es uno de los mayores problemas que nos encontramos al leer la Biblia, que Dios no puede perdonar así como así al pecador. Dios no puede hacer eso. Él no es un juez que se deja sobornar. Ahora muchos jueces, si le pagas lo que hay que pagarle, quizá te deje ir libre. Los jueces se pueden sobornar. Él no es un juez blandengue que si le lloras lo suficiente te dejará ir libre. No, Dios es un juez justo y el juez justo va a hacer lo que es justo. Y por el pecado del hombre, Dios no puede juntarse con el hombre. Porque nos dice la palabra de Dios, nos dice Salmo 5, tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Y nosotros somos malos y no podemos habitar junto a Dios. Después dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Dios es que ni puede ver el mal. Le da náuseas el pecado. No lo puede tener delante. Por eso, ese es el gran problema. Ese es el gran problema que tenemos. Y así estamos. Por nuestro pecado estamos lejos de Dios, separados de Él. Nosotros sin Dios. Nosotros sin Dios. ¿Sabes qué? Hay solamente una vez en la Biblia que las palabras sin Dios aparecen juntas. Y es en Efesios 2, versículo 12. Pablo hablándoles a los efesios de cómo estaban antes. Dice, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estar sin Dios es estar sin esperanza. Estar sin Dios es estar sin esperanza. ¿Y sabes qué? Si la Biblia dejara esto así, si hoy acabáramos aquí la predicación, esto sería justo. Esto sería justo. Dios no nos debe nada.
¿Y sabes qué? Si la Biblia acabara aquí, Dios estaría genial sin nosotros. Que no se nos meta eso en la cabeza de que Dios te necesita, Dios no puede vivir sin ti. Eso no es verdad. Dios está perfectamente sin nosotros, es perfectamente bendito en sí mismo. Sin nosotros Él sigue siendo justo, Él sigue siendo único, Él sigue siendo eterno, santo y verdad. Dios está genial sin nosotros. Pero por el contrario, nosotros estamos perdidos sin Dios. Nosotros estamos perdidos sin Dios, sin esperanza, sin remedio, perdidos, muertos, separados, destituidos, corrompidos, condenados. Así es como estamos nosotros sin Dios. Y es que tenemos que darnos cuenta que Dios nos creó para reflejar su imagen. ¿Qué es un espejo si no hay ninguna imagen que reflejar? ¿Qué es la luna si no estuviera el sol? La luna no daría ninguna luz. Y así nosotros sin Dios, separados de Él, nada podemos hacer. Así el hombre sin Dios ha perdido la razón de su existencia. El hombre sin Dios ha perdido la razón de su existencia. Y eso se nos tiene que meter bien en la cabeza, porque es el mensaje de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, de la etapa principal a la etapa final. Es el mensaje que sin Dios pierdes la razón de tu existencia. Y por eso el mundo está como está, con todas estas barbaridades que están haciendo. Han perdido la razón de su existencia. Pero gracias a Dios que el nombre Emmanuel no es Dios y nosotros, es Dios con nosotros. Y qué precioso es ese nombre, Dios con nosotros. Se nos ha ido aquí un segundo, vamos a ver. Ahí está. El nombre es Dios con nosotros. Y es tan precioso ese nombre, Dios con nosotros. Esas son las buenas noticias. Y es que el Evangelio empieza con Cristo. ¿Sabéis qué hizo Pablo cuando le preguntaron a Pablo? Pablo, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué son las buenas noticias? Evangelio significa buenas noticias. Se lo preguntaron a Pablo y ¿sabes cómo empezó Pablo? Dijo, Cristo. Cristo. Cristo es el Evangelio. Cristo son las buenas noticias. Dijo que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, 1 Corintios 15, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo son las buenas noticias. Y son que Dios no ha dejado al hombre que se las apañe por sí mismo, que Dios no lo ha dejado solo para que sin remedio sufra las consecuencias de su pecado. Las buenas noticias es que Dios vino en Cristo, que Dios es con nosotros, que Dios ha puesto un puente entre nosotros y Él, y ese puente es Cristo. La palabra con es una preposición. Quizá algunos de los que estáis en el instituto os sabéis las preposiciones, yo no sé si me acuerdo de las preposiciones, pero una de las preposiciones es con, y significa que alguien acompaña a alguien, que alguien está junto a otra persona. Si algo nos ha enseñado la pandemia, es que la presencia física de otra persona es tan especial. Hace tanta diferencia, hace una gran diferencia. No es lo mismo ver a tus familiares, a tus nietos, a tus hermanos por el teléfono, aunque los puedas ver y hablar con ellos, no es lo mismo eso, a tenerlos presentes, a que estén contigo, a poder hablar con ellos, jugar con ellos, reír con ellos, comer con ellos. No hay nada como la presencia física, estar con otra persona. Una llamada o una videollamada no puede suplantar esto. Y Dios no nos dejó en el estado en el que estábamos. Aunque nosotros teníamos 1000 virus de pecado peores que el coronavirus, Dios no se aisló de nosotros y nos dejó ahí que nos las apañáramos. Dios no buscó el distanciamiento, sino justo lo contrario. Él vino a nosotros. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios nos podría haber mandado la Biblia y ya está. Pero más que eso, Dios nos mandó a su Hijo. La presencia física. Y Dios es con nosotros en su nacimiento. Porque Cristo vino y nació. El apóstol Juan, en el primer capítulo de su Evangelio, de sus buenas noticias, dice eso. El Verbo, el Hijo de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Pablo, escribiéndole a Timoteo, nombra un himno cristiano muy antiguo y dice en 1 Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne. Y eso es que el Hijo eterno de Dios, que es Dios 100%,
vino a este mundo y tomó en unión con su divinidad una naturaleza humana, para tener una naturaleza humana y divina. Dios fue manifestado en la carne. Un milagro así nos cuesta de imaginar, pero es un milagro que debemos creer porque así lo dice la palabra de Dios. Piensa en esto, en el nacimiento de Jesús. Sí, María llevó por 9 meses al niño Jesús en su vientre, pero Jesús, que es Dios con nosotros, la había llevado a ella, la había cuidado a ella, la había creado, la había salvado, la había sostenido, la había llevado por toda su vida y la llevó hasta que ella murió. Sí, María dio a luz a Jesús, pero Jesús, que es Dios con nosotros, fue el que dio la luz, el que le dio la luz a María y a nosotros también. Él ha venido a ser la luz de todo el mundo, la luz del mundo. Y el que viene a Jesús, el que viene a Cristo, no estará en tinieblas, dejará su pecado, vendrá a Él y vivirá en la luz de la vida. Sí, es verdad que María alimentó a Jesús con esa leche materna, pero Jesús, que es Dios con nosotros, la alimentó a ella con el pan de vida y con el agua de vida, y nos quiere alimentar a nosotros también. Él da esa agua que aquel que la bebiere no volverá a tener sed. Él da ese pan de vida que el que a Él viene nunca tendrá hambre. Él colma toda nuestra hambre, toda nuestra insatisfacción, Él la satisface por completo. Dios vino a ese pesebre para poder ser nuestro Salvador. Vivió como un hombre. Y es que Él tenía que vivir en todo como nosotros. Él experimentó crecimiento en sabiduría y en estatura. Él sufrió nuestros mismos dolores humanos. Él sufrió como hambre, sufrió sed, Él tuvo sueño, Él sufrió dolor en todo como nosotros y mucho más que nosotros. ¿Por qué? Porque para salvarnos, Cristo tenía que ser como nosotros. Dios con nosotros significa que Cristo tenía que ser como nosotros. Dice Hebreos 2:17 que debía de ser en todo semejante a sus hermanos. Y Hebreos 4 habla de Cristo como sumo sacerdote y dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa es la única diferencia de nuestra humanidad y la de Cristo. Él era en todo como nosotros, pero sin pecado. Él no tenía ese pecado que nosotros tenemos en nuestro corazón, ni tampoco Él pecó en su vida. En todo fue como nosotros, excepto que no pecó. Él fue en su nacimiento con el hombre, Dios con nosotros en su nacimiento, en el pesebre, pero Dios también con nosotros en su muerte. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dios con nosotros. Dios muestra su amor en que, siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo es el único mediador. Mira ese puente, está en medio. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, el único. La madre del Señor Jesús no es mediadora. María no es mediadora porque es una mujer como tú y como yo. Es un ser humano como tú y como yo. No puede ser mediador, no es Dios. Los santos tampoco son mediadores. Solo Cristo es el único mediador, el único que está en medio entre Dios y los hombres. Piensa en la cruz por un momento. Piensa en la cruz. Toda cruz tiene 4 extremos, ¿no? 4 extremos tiene toda cruz. Piensa en ese extremo inferior de la cruz. Ese extremo inferior de la cruz clavado en la tierra, apuntando hacia abajo, mostrándonos que Dios amó al mundo. Dios amó al mundo. Cristo vino a la tierra no a salvar a los ángeles, no. Cristo vino a la tierra a salvar a hombres de esta tierra, mostrando ese extremo inferior de la cruz, que Cristo se hizo carne, que se humilló, que tomó forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ese listón de madera no solamente tiene un extremo que mira hacia abajo, tiene otro extremo que mira hacia arriba. Piensa en ese otro extremo de la cruz que mira hacia arriba. ¿Por qué? Porque la cruz no solamente se ve ahí la humillación del Señor Jesús, que Él vino a salvar a hombres como nosotros, pero lo que ocurrió en la cruz iba dirigido hacia Dios. Nos muestra que Cristo vino del cielo y volvía al cielo, al Padre. Nos muestra que Cristo era Dios, pero nos muestra también que la muerte de Cristo en la cruz no era simplemente una muestra de amor, ni un ejemplo de sacrificio, sino que era un pago dirigido, apuntaba hacia Dios mismo. Piensa,
La cruz nos habla de nosotros y nos habla de Dios. La cruz es el puente que nos lleva hacia Dios. El extremo inferior nos habla de nosotros. Cristo vino a salvar a pecadores. Y el extremo superior nos habla de que el pago fue hecho a Dios, que Cristo es Dios y vino a salvarnos y a llevarnos al cielo. Y los otros dos extremos de la cruz se abren a todo aquel que venga. A todo aquel que venga, que escuche la voz del Señor, se abren y Cristo dice, venid a mí. De la misma manera que Él abrió los brazos cuando dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, así los abre hoy diciendo, venid a mí. Quizá estás aquí, no conoces al Señor, no estás seguro de si esta noche mueres, ¿a dónde vas a estar? Es la cosa más importante que puedes hacer en toda tu vida, estar seguro de que si mueres hoy estarás en la presencia de Cristo, en la presencia de aquel que murió y se dio por nosotros. Y Él abre sus brazos hoy y dice, venid a mí y sed salvos. Cree en mí, dice Cristo, y tendrás vida eterna. Deja el pecado y ven a Cristo. Tal como eres, ven a Él. La cruz es ese puente entre la tierra y el cielo, ese puente entre Dios y nosotros. Te pregunto, ¿cuál será tu respuesta? Lo han cantado antes los niños. ¿Cuál será tu respuesta? ¿Escucharás su voz? La voz de aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que por nosotros lo entregó. ¿Escucharás su voz? ¿Has escuchado la voz de Cristo diciéndote, ven a mí, ven a mí, ven a mí en salvación? Dios con nosotros en su nacimiento, Dios con nosotros en la cruz. Y si le recibes a Él, puedes estar seguro que va a ser Dios con nosotros para siempre. Dios con nosotros para siempre. Así lo dijo Pablo, al haber creído en Cristo, dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Estoy junto con Él, Él vive en mí. Las últimas palabras de Cristo en esta tierra, ¿cuáles fueron? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero eso no lo puedes decir si no conoces a Cristo. Eso lo dijo a aquellos que le habían recibido. Yo estoy con vosotros. Y así vivían los santos incluso del Antiguo Testamento. Elías decía a todo el mundo que se encontraba, vive Jehová en cuya presencia estoy. Vivo con Dios, Dios conmigo. Hace una semana, la hermana Ruth de Villanueva me envió este poema o estas palabras que dice, Dios con nosotros para siempre, Dios con nosotros en la risa y el llanto, Dios con nosotros en días de lluvia y días de sol, Dios con nosotros cuando entiendo y cuando no entiendo, Dios con nosotros cuando soy joven y en la vejez, Dios con nosotros cuando le veo y cuando no, Dios con nosotros en el pesebre, en la cruz y en la eternidad. En el pesebre, en la cruz y en la eternidad. Y es que Dios vino, se manifestó en la carne, Dios vino a estar con nosotros en Cristo para poder así salvarnos a nosotros. No nos podía salvar, no nos iba a salvar si no venía a ser en todo semejante a sus hermanos. Hubo hace varios siglos dos misioneros de Moravia. Moravia es una región que está en la República Checa actual. Y estos dos misioneros tenían el deseo de alcanzar a los perdidos, alcanzar a aquellos que no habían escuchado a Cristo. Y habían escuchado que había unos esclavos en una isla de América Central. Y habían escuchado que estos esclavos eran llevados a esta isla para trabajar toda su vida como esclavo y morir ahí. No había nadie que pudiese entrar a estas islas. Eran forzados a trabajar y solo tenían fuerzas al final del día para arrastrarse a algún sitio para dormir. Vivían de manera miserable y por supuesto sus corazones estaban llenos de odio hacia sus jefes y eran salvajes hacia todo. No sabían nada de Cristo ni de su salvación en las condiciones en las que vivían. Y estos misioneros se preguntaron, ¿cómo podemos alcanzarlos para Cristo? No podemos entrar a esa isla como misioneros. Primeramente, no nos dejarán. Y segundo, esta gente no nos va a escuchar. Así que, ¿qué decidieron? La única manera de ir a hablarles de Cristo era hacerse como ellos. La única manera es que estos misioneros perdieran su libertad, se vendieran como esclavos para así poder hablarle a estos esclavos de Cristo. Y así hicieron.
Para alcanzar a los esclavos tenían que ser como ellos, trabajar con ellos, vivir con ellos, sufrir con ellos, morir con ellos. Tenían que estar con los esclavos. ¿Os suena? ¿Os suena de lo que estamos hablando? Estos dos misioneros siguieron el ejemplo de Cristo e hicieron eso. Fueron a estar con estos esclavos para hablarles de su Señor. Cuando estos misioneros subieron al barco y ya salía el barco, sus familiares estaban ahí y amigos para despedirlos. Y sabían que quizás sería la última vez que verían a estos dos misioneros con vida. El último grito que los familiares desde el puerto escucharon fue a los misioneros diciendo esto: que el cordero inmolado reciba la recompensa de su sufrimiento. Que el cordero inmolado reciba la recompensa de sus sufrimientos. Habían visto a Cristo como el todo de su vida y querían servirle y seguir su ejemplo. Y es que te tengo que decir que si tú miras al niño Jesús en esta Navidad, quizá alguna imagen o lo que sea, si tú piensas en el niño Jesús y no ves a aquel que sufriría en la cruz por tus pecados, si ves al niñito envuelto en pañales en el pesebre y no te das cuenta de que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces te estás perdiendo la Navidad. No importa si hay regalos, festividad, familia, lo que sea, te pierdes la Navidad si no sabes y no entiendes que el Hijo de Dios vino al mundo a salvar a los pecadores. Si solamente ves un niñito y ya está, y no ves a aquel que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, te digo que te pierdes la Navidad. Te la estás perdiendo el verdadero significado de la Navidad. Hoy hemos hablado de Dios con nosotros, de Cristo, de Emmanuel. ¿Y sabes qué? Dios con nosotros puso en total evidencia que Dios es por nosotros, que Dios es por nosotros. Dios con nosotros nos habla de que Dios es por nosotros. Lo ha leído aquí, lo han leído los jóvenes. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es por nosotros, por su pueblo, a nuestro favor, buscando nuestro bien. Él se pone de nuestro lado. Esto nos habla del Padre, aquel que planeó todo el plan de salvación. Pero no solamente es Dios por nosotros, pero que Dios sea con nosotros, lo que produce es que Dios sea en nosotros. Y ahí entra el Espíritu Santo, que Dios viene a vivir en nosotros. Somos ahora templo y morada de Dios. El Espíritu Santo vive en nosotros. Así que Dios sea con nosotros significa que Dios es por nosotros y que Dios es ahora en nosotros. ¿Sabes qué? Si tienes a Dios por ti, ya no importa quién esté contra ti. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tienes a Dios viviendo en ti, pues hay un montón de cosas que ahora estarán fuera de ti. El pecado se va fuera, el mundo se va fuera, los vicios se van fuera, la inmoralidad se va fuera. Si Dios está en ti, lo demás sale fuera de ti. Y si tienes a Dios contigo, ya no importa si estás sin otras cosas. Si Dios está contigo, ya no importa de lo que te tengas que deshacer. Ya no importa y puedes estar entonces sin riquezas quizás, sin dinero, sin familia, sin amigos, sin libertad, sin recursos. Pero si Dios es con nosotros, si Manuel está contigo, puedes estar tranquilo. Él nació para buscarte. Él nació para buscarte a ti. Él murió para salvarte. Y Él vive hoy para defenderte. Dios con nosotros. Te pregunto, ¿es para ti? Este niñito del pesebre es para ti, Emmanuel. ¿Es tu Salvador? ¿Es Dios contigo, Dios con nosotros? ¿Lo has hecho tu Salvador? ¿Has venido a Él en arrepentimiento y fe, dejando todos tus pecados, aborreciendo tus pecados? No importa lo moral que seas, eres pecador igual que todo el mundo. Dejando tus pecados y viniendo a Él creyendo que Él es tu Salvador. Si es así, entonces puedes estar seguro que Dios es contigo y lo será por toda la eternidad. Si alguno quiere hablar con nosotros, después del culto nos encantaría guiaros hacia aquel que os puede salvar. Nos encantaría hablar, tener una buena conversación del único que es Dios con nosotros, de Cristo, nuestro Salvador. Vamos a orar.